La noche del 16 de julio de 1999 es oscura y brumosa sobre las aguas de la costa de Martha's Vineyard. Un pequeño avión, un Piper Saratoga, atraviesa el velo de la noche, pilotado por un hombre que lleva sobre sus hombros el peso de un nombre legendario. Es John F. Kennedy Jr., el hijo de la nación, el príncipe de un Camelot perdido, el niño que saludó el ataúd de su padre en un gesto que rompió el corazón del mundo. A su lado viajan su esposa, Caroline Bessette, y la hermana de esta, Lauren. Se dirigen a una boda familiar, un evento de alegría que se convertirá en el último acto de una nueva tragedia. Pero algo va terriblemente mal. El avión, en lugar de continuar su descenso gradual hacia el aeropuerto, entra en una espiral vertiginosa y descontrolada. En la pantalla del radar en tierra, su señal es un punto de luz parpadeante que de repente, simplemente, se apaga, desaparece en la inmensidad negra del océano Atlántico. Durante 5 días, el mundo contiene la respiración mientras los equipos de rescate peinan las aguas. Pero no buscan supervivientes, buscan los restos de un mito. Cuando finalmente encuentran el fuselaje y los cuerpos, la noticia confirma lo que todos temían. La saga de la muerte prematura y violenta ha reclamado a otra generación. En los salones del poder, en las redacciones de los periódicos, en las conversaciones de la gente común, una palabra resurge, un susurro que se ha convertido en un grito a lo largo de las décadas. La maldición. La maldición de los Kennedy, un término que intenta dar un sentido sobrenatural a una acumulación de desgracias que desafía la lógica y la probabilidad estadística. 2 hermanos asesinados en la cima de su poder político. Un hermano mayor aniquilado en la guerra. Una hermana muerta en un accidente aéreo. Otra hermana lobotomizada en secreto y borrada de la historia familiar. Un sobrino muerto de sobredosis. Otro sobrino muerto en un accidente de esquí. Y ahora, el heredero del nombre, el hijo del presidente mártir, yace en el fondo del océano. Esta no es la historia de una sola muerte, sino el examen de una herida generacional. Es la crónica de una dinastía que en su búsqueda implacable del poder absoluto pareció hacer un pacto fáustico con el destino. Pero fue realmente una maldición, una fuerza externa e incontrolable, o fue algo más terrenal y por tanto más aterrador. Fueron estas tragedias el precio inevitable del poder, el resultado de una vida vivida al límite de la ambición, la imprudencia y la creación de enemigos mortales. Para desentrañar este misterio, debemos regresar al origen, al arquitecto de la dinastía, al patriarca cuya ambición insaciable forjó un imperio y, quizás, sembró las semillas de su propia destrucción. Para comprender la llamada maldición, primero debemos comprender la ambición que la engendró. Y esa ambición tenía un nombre: Joseph Patrick Kennedy. Nacido en 1888 en el seno de una familia de inmigrantes irlandeses católicos en Boston, Joe Kennedy creció ardiendo con un resentimiento feroz contra la élite protestante de Nueva Inglaterra que los despreciaba. Su vida entera se convirtió en una cruzada para vencerlos en su propio juego, para acumular una riqueza y un poder tan inmensos que nadie pudiera volver a mirar por encima del hombro a un Kennedy. Y lo consiguió con una brillantez y una crueldad legendarias. Hizo su fortuna en una serie de campos moralmente ambiguos:
la especulación bursátil, donde se jactaba de conocer las reglas para poder torcerlas, el cine, donde se convirtió en un magnate de Hollywood, y en el amante de estrellas como Gloria Swanson, y, según rumores persistentes que él nunca desmintió del todo, el contrabando de licor durante la prohibición. Era un hombre de contradicciones, un católico devoto en público y un mujeriego empedernido en privado. Su matrimonio con Rose Fitzgerald, hija del poderoso alcalde de Boston, Honey Fitz, fue una alianza dinástica. Rose, estoica y piadosa, soportó sus infidelidades y se dedicó a la monumental tarea de criar a sus 9 hijos, inculcándoles 2 principios inquebrantables: la fe católica y la obligación de ganar a toda costa. El clan Kennedy era una unidad de combate. No queremos perdedores en esta familia, era el mantra de Joe. Cada hijo era un soldado en su guerra contra el establishment. Su ambición política personal alcanzó su cima cuando el presidente Franklin D. Roosevelt lo nombró embajador en el Reino Unido en 1938. Pero fue allí donde su carrera se estrelló. Su postura a favor del apaciguamiento de Hitler y su pesimismo sobre la capacidad de Gran Bretaña para resistir a los nazis lo convirtieron en un paria. Regresó a Estados Unidos en desgracia, con sus sueños presidenciales hechos añicos. Fue en ese momento de humillación cuando Joe Kennedy tomó una decisión que sellaría el destino de su familia. Si él no podía ser presidente, uno de sus hijos lo sería. Su ambición frustrada fue transferida, con el peso de una deuda sagrada, a su primogénito, Joseph P. Kennedy Jr. Joe Jr. era la encarnación del ideal Kennedy: apuesto, carismático, atlético y brillante. Estaba siendo preparado para la Casa Blanca. Pero antes de que la ambición del padre pudiera cumplirse, la tragedia golpeó por primera vez. Y no lo hizo en el campo de batalla, sino en el silencio de un quirófano. La primera víctima oculta de la maldición fue Rosemary, la tercera hija. Era una joven hermosa, pero con dificultades de aprendizaje y un comportamiento cada vez más errático. En la familia Kennedy, obsesionada con la imagen de la perfección, la lentitud de Rosemary era una vergüenza, una imperfección que debía ser corregida o escondida. En 1941, a los 23 años, Joe Kennedy tomó una decisión terrible y secreta. Autorizó una de las intervenciones médicas más brutales y experimentales de la época: una lobotomía prefrontal. El procedimiento fue una carnicería. Redujo a la vibrante Rosemary a un estado permanentemente infantil, incapaz de hablar o caminar con normalidad. Fue enviada a una institución en Wisconsin y, en efecto, borrada de la vida pública de la familia durante décadas. Fue el primer sacrificio humano en el altar de la ambición familiar. Luego, la tragedia se vistió de uniforme. En agosto de 1944, el heredero, Joe Jr., que se había alistado como piloto naval, se ofreció voluntario para una misión suicida de alto secreto llamada Operación Afrodita. Consistía en pilotar un bombardero cargado hasta los topes de explosivos, apuntarlo hacia un objetivo nazi en Francia y saltar en paracaídas en el último momento. Pero el avión explotó prematuramente sobre el Canal de la Mancha. El cuerpo de Joe Jr. nunca fue recuperado. La antorcha, manchada con la sangre del primogénito, pasó entonces al segundo hijo, un joven más delgado, a menudo enfermizo y más intelectual, John Fitzgerald Kennedy.
y la tragedia siguió golpeando. 4 años después, en 1948, Kathleen Kick Kennedy, la hija rebelde que había desafiado a su familia al casarse con un noble protestante inglés, murió en un accidente aéreo en Francia. Tenía solo 28 años. Para entonces, un patrón oscuro ya estaba emergiendo. Una sucesión de muertes violentas y prematuras que rodeaban a una familia que parecía tenerlo todo. ¿Era el precio que el destino exigía por su ascenso meteórico? ¿O eran simplemente los peligros inherentes a una vida vivida a una velocidad vertiginosa, ya fuera en los cielos de la guerra o en los salones del poder? Con el heredero original muerto, el nuevo elegido, Jack, se embarcó en el camino hacia la Casa Blanca, sin saber que su propio ascenso llevaría a la familia y a la nación a la cima de la gloria y a las profundidades del infierno. Con la muerte de Joe Jr., la maquinaria dinástica de los Kennedy se reconfiguró por completo y enfocó su formidable poder en el segundo hijo, John Jack Kennedy. Jack no era el heredero natural, era más reservado, irónico y literario que su hermano mayor. Pero bajo su apariencia relajada y su encanto socarrón, ardía la misma llama de ambición competitiva, y cargaba con un secreto que lo acompañaría toda su vida: una salud extraordinariamente frágil. Desde su juventud, sufrió de una serie de dolencias debilitantes, incluyendo la enfermedad de Addison, una rara afección de las glándulas suprarrenales que era potencialmente mortal, y un dolor de espalda crónico y atroz, resultado de una lesión de Myeongsang, guerra, y varias cirugías fallidas. Vivía en un estado de dolor casi constante, dependiendo de un cóctel diario de analgésicos, esteroides y anfetaminas para poder funcionar. Esta vulnerabilidad física fue ocultada al público con un celo absoluto. La imagen que se proyectó fue la de un hombre joven, vigoroso y saludable, la encarnación de la nueva frontera que prometía. Su ascenso político fue meteórico, impulsado por el dinero de su padre y una maquinaria política impecable. Congresista, luego senador, y finalmente, en 1960, el candidato demócrata a la presidencia. La campaña de 1960 contra Richard Nixon fue una batalla épica que definió la política moderna. Fue la primera vez que los debates televisados jugaron un papel crucial, y la telegenia de Kennedy, su bronceado, su sonrisa, su aparente calma, contrastó brutalmente con la imagen sudorosa e incómoda de Nixon. Ganó por el margen más estrecho de la historia estadounidense, convirtiéndose en el presidente más joven jamás elegido y en el primer católico en ocupar el cargo. La Casa Blanca se transformó en Camelot, con su hermosa y sofisticada esposa, Jacqueline, y sus dos hijos pequeños, Caroline y John Jr. Los Kennedy trajeron un aire de glamour, cultura y juventud al poder ejecutivo. Pero detrás de la fachada brillante de Camelot, las sombras se alargaban. El idealismo de la nueva frontera se enfrentó a la dura realidad de la Guerra Fría, y en su afán por ganar y por demostrar su dureza, JFK y su hermano Robert, a quien nombró fiscal general, comenzaron a acumular una lista de enemigos poderosos y mortales. El primer gran desastre fue la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Kennedy aprobó un plan de la CIA, heredado de la administración Eisenhower, para derrocar a Fidel Castro utilizando a exiliados cubanos. La invasión fue un fracaso humillante.
Kennedy, sintiéndose traicionado por la CIA y el ejército, se negó a proporcionar el apoyo aéreo crucial en el último momento. Como resultado, la comunidad de exiliados cubanos anticastristas, que había puesto sus esperanzas en él, se sintió profundamente traicionada y lo vio como un cobarde. Nació un odio que ardería durante años. La tensión con sus propias agencias de inteligencia y militares se intensificó. JFK despidió al director de la CIA, Allen Dulles, y se dice que juró destrozar la CIA en 1000 pedazos y esparcirla a los vientos. Durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962, se resistió a la inmensa presión de sus generales, que abogaban por un ataque aéreo y una invasión, una acción que podría haber desencadenado una guerra nuclear. Al optar por un bloqueo naval y una solución diplomática, salvó al mundo. Pero se ganó el desprecio de los halcones del Pentágono, que lo veían como débil e indeciso. A nivel nacional, la guerra contra el crimen organizado de Robert Kennedy fue implacable. Bobby persiguió a la mafia con una ferocidad nunca antes vista. El problema era que, según múltiples fuentes, Joe Kennedy había utilizado sus conexiones con la mafia, especialmente con el capo de Chicago, Sam Giancana, para asegurar la victoria de su hijo en los estados clave de Illinois y Virginia Occidental en 1960. Ahora, los mismos mafiosos que habían ayudado a poner a un Kennedy en la Casa Blanca estaban siendo perseguidos por otro Kennedy. Se sentían traicionados, y en su mundo, la traición se paga con sangre. Figuras como Giancana, Santo Traficante Jr., de Florida, y Carlos Marcello de Nueva Orleans tenían motivos, medios y la falta de escrúpulos para considerar la solución más extrema. Incluso su propio vicepresidente, Lyndon B. Johnson, un político texano de una ambición descomunal, se sentía humillado y marginado por el clan Kennedy, quienes lo apodaban despectivamente el tío Maíz. La vida personal del presidente también era una mina de riesgos. Su apetito sexual era insaciable y sus infidelidades eran constantes y temerarias. Entre sus amantes se contaban desde becarias de la Casa Blanca hasta figuras públicas como Marilyn Monroe y, lo que es más peligroso, Judith Campbell Exner, quien era simultáneamente la amante del presidente y de Sam Giancana. Era una imprudencia de proporciones épicas que no solo ponía en riesgo su matrimonio y su presidencia, sino que también lo hacía vulnerable al chantaje de los peores enemigos del país. A medida que se acercaba el final de su primer mandato, JFK planeaba su campaña de reelección. Un viaje a Texas en noviembre de 1963 fue planeado para sanar las divisiones dentro del Partido Demócrata del Estado. La seguridad en Dallas, una ciudad conocida por su extremismo de derechas, sería un desafío. Pero los Kennedy, imbuidos de un fatalismo casi irlandés y una creencia en su propio destino, a menudo eran displicentes con su seguridad personal. El escenario estaba listo. Los actores, tanto visibles como invisibles, estaban en sus posiciones. El sol brillaba en Dallas y la limusina presidencial descapotable se preparaba para un desfile que no sería una celebración, sino una ejecución pública. La historia de la caída de Camelot se condensa en 6 segundos de horror en la Plaza Dili. El 22 de noviembre de 1963, el presidente Kennedy y su esposa Jacqueline, radiante en un traje rosa de Chanel, saludaban a una multitud entusiasta en Dallas. El aire era festivo,
el sol brillante. Por un momento, parecía que el viaje a Texas estaba siendo un éxito político rotundo. A las 12:30 del mediodía, mientras la limusina presidencial giraba lentamente en Elm Street, el primer disparo resonó, un sonido agudo y seco que muchos confundieron con un petardo o el escape de una motocicleta. El presidente dejó de sonreír. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor y se llevó las manos al cuello. Había sido alcanzado. El gobernador de Texas, John Connally, sentado delante de él, también fue gravemente herido. Y entonces, mientras el caos comenzaba a desatarse, llegó el tercer y fatal disparo. La bala impactó en la parte posterior de la cabeza del presidente, provocando una explosión de sangre, hueso y materia cerebral que cubrió el maletero del coche y a su esposa. La imagen de Jacqueline Kennedy, en estado de shock, arrastrándose por la parte trasera de la limusina para recuperar un trozo del cráneo de su marido, se convirtió en el fotograma más espantoso y perdurable de la tragedia. La carrera frenética hacia el hospital Parkland Memorial fue inútil. Los médicos trabajaron desesperadamente, pero la herida era devastadora. A la 1 de la tarde, John Fitzgerald Kennedy fue declarado muerto. La noticia, transmitida a una nación incrédula por un Walter Cronkite con la voz quebrada, detuvo el mundo. La promesa, la juventud, la esperanza de una generación habían sido aniquiladas en un instante. El dolor y la confusión dieron paso a la necesidad de encontrar un culpable. En menos de 2 horas, la policía de Dallas arrestó a Lee Harvey Oswald, un ex marín solitario y simpatizante comunista que trabajaba en el depósito de libros escolares de Texas, el edificio desde donde supuestamente se efectuaron los disparos. 2 días después, mientras era trasladado de la cárcel, Oswald fue asesinado a tiros en directo por la televisión nacional por Jack Ruby, el dueño de un club nocturno con conexiones con la mafia. El presunto asesino había sido silenciado para siempre, sembrando las semillas de una desconfianza que envenenaría la psique estadounidense durante décadas. La comisión Warren, creada para investigar el asesinato, concluyó que Oswald actuó solo. Pero para millones de personas, esta explicación era demasiado simple, demasiado insatisfactoria para explicar la muerte de un hombre tan poderoso. Las teorías de la conspiración florecieron, apuntando a todos los enemigos que los Kennedy habían acumulado: la mafia, los exiliados cubanos, la CIA, el KGB, Lyndon B. Johnson. La muerte de JFK no fue solo un asesinato. Fue el nacimiento de la desconfianza moderna en el gobierno. La antorcha, una vez más, pasó a otro hermano. Robert F. Kennedy, devastado por la muerte de su hermano, se sumió en una profunda depresión, pero emergió de su duelo como un hombre transformado. El Bobby, despiadado y pragmático, fue reemplazado por un senador con una profunda empatía por los pobres y los desposeídos. Se convirtió en la gran esperanza del ala liberal del Partido Demócrata, el único hombre que parecía capaz de sanar a una nación dividida por la guerra de Vietnam y la lucha por los derechos civiles. En 1968, anunció su candidatura a la presidencia. Su campaña fue un torbellino de energía y esperanza. Parecía que la dinastía Kennedy estaba a punto de resurgir de las cenizas. La noche del 4 de junio de 1968, Bobby Kennedy obtuvo una victoria crucial en las primarias de California. Poco después de la medianoche, dio un discurso exultante
ante sus seguidores en el salón de baile del Hotel Ambassador en Los Ángeles. Ahora a Chicago y a ganar allí, proclamó. En lugar de salir por donde había entrado, fue guiado por un atajo a través de la despensa de la cocina del hotel. Allí, en un pasillo estrecho y abarrotado, un joven inmigrante palestino llamado Siran Siran se abrió paso entre la multitud, sacó un revólver calibre 22 y disparó. Bobby cayó al suelo, herido de muerte. La escena fue un caos de gritos y desesperación. Ethel Kennedy, su esposa embarazada de su 11º hijo, se arrodilló a su lado, intentando consolarlo. Murió 26 horas después. Una vez más, un Kennedy había sido asesinado en el umbral de la victoria. Una vez más, la esperanza de una nación se había ahogado en sangre. El asesinato de Bobby fue, en cierto modo, aún más devastador que el de Jack. La muerte de JFK fue la destrucción del presente. La de RFK fue la aniquilación del futuro. Con él murió la última esperanza de una restauración de Camelot, el último vestigio del idealismo de los años 60. La maldición había golpeado de nuevo, con una crueldad simétrica y demoledora. El último hermano, Ted, quedaba ahora para llevar el peso de un nombre que parecía ser a la vez una bendición y una sentencia de muerte. Tras el doble cataclismo de los asesinatos de John y Robert, el peso del legado Kennedy cayó sobre los hombros del último hermano superviviente, Edward Ted Kennedy. Él era ahora el patriarca del clan, el custodio de la llama de Camelot y la última esperanza de la dinastía para reconquistar la Casa Blanca. Pero el destino, o la maldición, aún no había terminado con ellos. La tragedia que definiría la vida de Ted Kennedy y pondría fin a sus aspiraciones presidenciales no llegó por la bala de un asesino, sino en las oscuras y frías aguas de un estanque en una pequeña isla. El incidente de Chappaquiddick es, en muchos sentidos, el capítulo más sórdido y moralmente ambiguo de la saga Kennedy. La noche del 18 de julio de 1969, un año después del asesinato de su hermano Bobby, Ted asistía a una fiesta en una cabaña alquilada en la isla de Chappaquiddick, frente a la costa de Martha's Vineyard. La fiesta era una reunión de las Boiler Room Girls, un grupo de jóvenes mujeres que habían trabajado en la campaña presidencial de Bobby en 1968. Alrededor de las 11:15 de la noche, Ted abandonó la fiesta en su Oldsmobile negro, acompañado por una de las jóvenes, Mary Jo Kopechne, de 28 años. Lo que sucedió a continuación ha sido objeto de una controversia interminable. Según la versión de Ted, se perdió en los caminos sin señalizar de la isla y por error giró hacia el puente Dyke, un viejo puente de madera sin barandillas que cruzaba un canal de marea. El coche se precipitó desde el puente y cayó de cabeza en el agua. Ted afirmó que consiguió escapar del vehículo sumergido, pero que sus repetidos intentos por rescatar a Mary Jo, buceando en la fuerte corriente, fueron inútiles. Y aquí es donde la historia se vuelve inexplicable y condenatoria. En lugar de pedir ayuda de inmediato, Ted Kennedy, senador de los Estados Unidos, salió del agua, caminó de regreso a la cabaña de la fiesta, pasó junto a sus amigos sin decirles nada claro sobre la gravedad del accidente y luego regresó al lugar del accidente con 2 de ellos. Tras otro intento fallido de rescate, Ted nadó a través del canal hasta la ciudad de Edgartown. Fue a su hotel
se cambió de ropa y se fue a dormir. No informó del accidente a la policía hasta la mañana siguiente, casi 10 horas después. Para entonces, el coche y el cuerpo de Mary Jo Kopechne ya habían sido descubiertos. La autopsia determinó que Kopechne no murió ahogada instantáneamente, sino por asfixia. Es muy probable que hubiera sobrevivido durante un tiempo, atrapada en una bolsa de aire dentro del coche sumergido. Si la ayuda hubiera llegado a tiempo, podría haberse salvado. El escándalo fue monumental. Las preguntas eran insoportables. ¿Por qué tardó tanto en pedir ayuda? ¿Estaba borracho? ¿Qué hacían él y Mary Jo solos en el coche? ¿Intentaba proteger su carrera política a costa de la vida de una mujer? La maquinaria de control de daños de los Kennedy se puso en marcha, pero el daño era irreparable. Ted se declaró culpable de abandonar la escena de un accidente y recibió una sentencia suspendida de 2 meses de cárcel. En un discurso televisado a la nación, describió sus acciones como injustificables y se preguntó si alguna maldición terrible realmente se cierne sobre todos los Kennedy. Con esas palabras, él mismo dio carta de naturaleza a la leyenda de la maldición, quizás como una forma de desviar la culpa de su propia y catastrófica falta de juicio. Chappaquiddick destruyó las posibilidades de Ted Kennedy de ser presidente. Aunque continuó sirviendo como un influyente senador durante décadas, la sombra de esa noche nunca lo abandonó. La maldición, en este caso, no fue un accidente, sino un fallo moral que reveló una verdad incómoda. El instinto de autopreservación de la dinastía a veces superaba a la decencia humana, y el patrón de muertes prematuras continuó en la siguiente generación, como un eco macabro. En 1984, David Kennedy, hijo de Robert, que nunca se recuperó de haber visto el asesinato de su padre por televisión, murió de una sobredosis de cocaína y Demerol en una habitación de hotel de Florida. En 1997, otro hijo de Robert, Michael, murió en un accidente de esquí en Aspen, Colorado, mientras jugaba al fútbol de esquí con otros miembros de la familia. Un acto de imprudencia que muchos vieron como una manifestación del sentimiento de invulnerabilidad de los Kennedy. Y luego, el golpe final, el que pareció confirmar la maldición para una nueva era. La muerte de John F. Kennedy Jr. en 1999. El príncipe de Camelot, el hombre que había soportado la carga de su nombre con gracia y dignidad, fue víctima, según la investigación oficial, de la desorientación espacial mientras pilotaba su avión en condiciones de poca visibilidad. Una vez más, una combinación de riesgo, mal tiempo y quizás un exceso de confianza resultó fatal. La muerte de John Jr. se sintió como el cierre de un círculo, el final de la línea directa de la realeza Kennedy. Con cada nueva lápida, la pregunta se hacía más grande. ¿Cuándo terminaría? Tras la muerte de John F. Kennedy Jr., la reacción inmediata no fue solo de duelo, sino de un profundo y casi místico asombro ante la implacable acumulación de tragedias. El término maldición dejó de ser una figura retórica para convertirse en el titular principal en medios de todo el mundo. El cadáver del hijo de América y los de su esposa y cuñada fueron recuperados del fondo del océano por la Marina de los Estados Unidos, una operación de una escala reservada para figuras de Estado. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar frente a la costa de Martha's Vineyard, en una ceremonia privada a bordo de un destructor de la Armada.
El Estado, una vez más, se movilizó para dar sepultura a un Kennedy, subrayando su estatus de realeza no oficial. Para la familia, la muerte de John Jr. fue un golpe devastador, la pérdida del miembro más visible y querido de la nueva generación. Ted Kennedy, el patriarca superviviente, que ya había enterrado a sus hermanos y a dos sobrinos, tuvo que asumir de nuevo el papel de portavoz del dolor familiar. Su rostro, surcado por décadas de pérdida, se convirtió en el rostro de la propia tragedia. Las consecuencias de esta cadena de muertes fueron profundas y multifacéticas. A nivel nacional, la saga de los Kennedy se convirtió en la gran tragedia americana por excelencia. Cada muerte reabría las heridas de las anteriores, especialmente las de los asesinatos de JFK y RFK. Solidificaron en la psique colectiva la idea de una década de los 60 llena de promesas rotas y de un potencial perdido. La fascinación del público con la familia se intensificó, convirtiéndose en una mezcla de admiración, piedad y una curiosidad macabra. La vida de cada Kennedy superviviente se examinaba a través del prisma de la tragedia, buscando señales de la siguiente desgracia. Las teorías de la conspiración, especialmente en torno a las muertes de JFK y RFK, se convirtieron en una industria. La desconfianza en la versión oficial no era solo un fenómeno marginal, era una corriente principal del pensamiento americano. El hecho de que tantos cabos sueltos rodearan las muertes más significativas alimentaba la idea de que fuerzas oscuras y poderosas estaban detrás de la destrucción de la dinastía. Para los Kennedy, el peso del nombre se volvió casi insoportable. Los miembros de la tercera y cuarta generación crecieron bajo una presión inmensa. La expectativa de entrar en el servicio público, de estar a la altura del mito de Camelot, y al mismo tiempo, la conciencia constante de que su apellido parecía atraer el desastre. Algunos, como Kathleen Kennedy Townsend o Joseph P. Kennedy III, siguieron la tradición familiar en la política. Otros intentaron forjar sus propias vidas lejos del ojo público, buscando una normalidad que su apellido les negaba. El poder político del clan, aunque todavía considerable, comenzó a menguar. Sin una figura con el carisma nacional de los hermanos originales, la maquinaria Kennedy perdió su impulso central. Se convirtieron más en un poderoso clan regional de Nueva Inglaterra que en la fuerza dominante de la política nacional que una vez fueron. El sueño Kennedy de una dinastía presidencial que se extendiera por generaciones murió en la despensa del Hotel Ambassador, se hundió en las aguas de Chappaquiddick y se desvaneció en el cielo nocturno sobre Martha's Vineyard. Lo que quedó fue un legado complejo de logros legislativos, inspiración y un catálogo de escándalos y muertes que eclipsaba todo lo demás. La dinastía, en lugar de conquistar el futuro, se convirtió en un monumento al pasado, un recordatorio perpetuo de lo que fue y de lo que pudo haber sido. El legado de la familia Kennedy es una construcción dual, una narrativa en la que el mito luminoso de Camelot coexiste inseparablemente con la oscura leyenda de la maldición. Por un lado, representan el apogeo del idealismo americano del siglo XX. John F. Kennedy inspiró a una generación con su llamada al servicio. No preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Lanzó la carrera espacial que llevaría al hombre a la Luna y gestionó la crisis de los misiles cubanos con una frialdad que evitó el apocalipsis nuclear. Robert Kennedy
se convirtió en un campeón de los derechos civiles y en una voz para los desamparados. Ted Kennedy, a pesar de la mancha de Chappaquiddick, se convirtió en uno de los senadores más efectivos de la historia, apodado el León del Senado, por su trabajo en la legislación sobre salud, educación e inmigración. Este es el legado del servicio público, de la creencia de que el gobierno puede ser una fuerza para el bien. Por otro lado, la saga de los Kennedy es una advertencia. Es la historia de cómo una ambición desmedida, una cultura de la imprudencia y una sed de poder pueden tener consecuencias catastróficas. La historia de Joe Kennedy es un estudio sobre la creación de una dinastía a cualquier precio, incluyendo el sacrificio de la felicidad e incluso la humanidad de sus propios hijos. La vida de JFK es un recordatorio de que el carisma puede ocultar una temeridad que pone en peligro la seguridad nacional. Y la tragedia de Ted es una lección sobre cómo un único y devastador error moral puede anular una vida de logros. La idea de la maldición ha sido la forma popular de intentar dar sentido a esta acumulación de desgracias. Es una explicación seductora porque absuelve y simplifica. Sugiere que los Kennedy fueron víctimas pasivas de un destino griego, castigados por los dioses por su hubris. Pero una mirada más fría y forense revela un patrón más terrenal. Las muertes de los Kennedy no fueron, en su mayoría, actos de un destino aleatorio. La muerte de Joe Jr. ocurrió en una misión de guerra de altísimo riesgo. La de Kik, en un avión privado en mal tiempo, un medio de transporte inherentemente más peligroso. Los asesinatos de John y Robert fueron el resultado directo de su inmersión en las aguas más peligrosas de la política nacional e internacional, donde crearon enemigos capaces de cualquier cosa. Chappaquiddick fue producto de una mala decisión y un pánico moral. Las muertes de David y Michael estuvieron relacionadas con el abuso de drogas y un comportamiento imprudente. La de John Jr. fue un accidente de piloto. Visto así, la maldición no es una fuerza externa. La maldición es el propio ethos Kennedy, la ambición que los empujaba a buscar el poder sin importar el coste, la competitividad que los llevaba a asumir riesgos extremos, el sentimiento de invulnerabilidad que a menudo acompañaba a su riqueza y estatus, y la atracción magnética que ejercían sobre personas inestables y peligrosas. Y así, la pregunta final que esta saga nos deja no es si los Kennedy estaban malditos. La pregunta más profunda, la que resuena a través de las tumbas en el cementerio de Arlington y las aguas de Hyannisport, es si la tragedia era el precio inevitable de su propia naturaleza. ¿Fue la búsqueda del poder lo que los destruyó? ¿O fueron los defectos inherentes a su carácter, amplificados por ese mismo poder, los que los llevaron a su perdición? Al final, quizás la mayor tragedia de los Kennedy no es que murieran tantos, sino que, a pesar de toda su brillantez y su potencial para el bien, la historia de su familia se recordará tanto por sus lápidas como por sus logros. Una dinastía americana, definida para siempre por la dolorosa e interminable pregunta de lo que pudo haber sido, 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 pudo haber sido,
haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido, haber sido,